¿Te has dado cuenta de que hay empresas que parecen tener personalidad propia? Empresas brillantes, pero emocionalmente frías. Empresas llenas de discurso humano, pero completamente caóticas. Empresas obsesionadas con crecer, aunque eso termine destruyendo a las personas que trabajan dentro. Y quizá lo más curioso es que esto no es nuevo. Hace más de 2000 años, Platón ya hablaba de algo parecido. Hoy quiero hablarte de una idea filosófica antigua que honestamente creo que explica muchísimas cosas del mundo laboral moderno. No vamos a hablar solo de filosofía, ni solo de empresas, ni solo de salud mental. Vamos a hablar de conflicto. Del conflicto dentro de las personas, pero también dentro de las organizaciones. Y de cómo muchas empresas, sin darse cuenta, funcionan exactamente igual que un ser humano dividido internamente. Platón imaginaba el alma humana como un carro tirado por dos caballos. Uno de los caballos representaba el deseo, el impulso, lo inmediato. El otro representaba la voluntad, la parte más noble, más disciplinada. Y en medio, el auriga, la razón. La misión de la razón era mantener el equilibrio, porque cuando una parte tomaba demasiado control, la persona se desordenaba. Y mientras leía esto pensaba, ¿no es exactamente lo que vemos hoy en muchísimas organizaciones? Empresas donde el deseo lo domina todo. Más resultados, más crecimiento, más productividad, más velocidad. Como si la organización estuviera permanentemente dopada de dopamina. Porque sí, las empresas también generan circuitos de recompensa. Dentro de cada persona existen fuerzas en tensión constantemente. Una parte de nosotros busca claridad, otra busca placer inmediato, y otra intenta sostener lo que realmente importa. Platón llamó a estas fuerzas razón, deseo y voluntad. Y aunque parezca una idea antigua, la seguimos viviendo cada día. La razón nos dice qué sería lo correcto, el deseo busca alivio, recompensa o distracción, y la voluntad intenta mantenernos en dirección incluso cuando cuesta. El problema no es que estas fuerzas existan. El problema aparece cuando una de ellas toma el control y arrastra a las demás. Porque entonces empezamos a vivir desde la impulsividad, desde el agotamiento o desde la desconexión. Y lo más interesante es que esto no ocurre solo dentro de las personas, también ocurre dentro de las empresas. Hoy sabemos que el cerebro humano funciona constantemente entre tensión y regulación, entre impulso, emoción, recompensa y control racional. La neurociencia moderna habla de corteza prefrontal, sistema límbico, dopamina. Platón hablaba de razón, voluntad y deseo. Han pasado más de 2000 años y seguimos describiendo el mismo conflicto con palabras distintas. De hecho, hay reuniones donde claramente el caballo del deseo está completamente desatado. Sobre todo cuando alguien dice, este trimestre tenemos que dar el 200%, que matemáticamente ya empieza a preocupar. Hay empresas extremadamente racionales, todo está medido, controlado, optimizado. KPIs, procesos, productividad, dashboards. Pero emocionalmente son desiertos. Otras funcionan desde el deseo constante, crecer rápido, escalar, competir, aparecer, captar. Y el problema no es crecer. El problema es cuando el crecimiento se convierte en ansiedad organizacional. Y luego están las organizaciones que tienen buenas intenciones, pero ninguna capacidad real de sostenerlas. Las que dicen, las personas son lo primero, hasta que llega el cierre trimestral. Quizá por eso hay personas que llegan agotadas a casa sin entender exactamente por qué. Porque no solo trabajan, pasan 8 horas dentro de sistemas emocionalmente incoherentes, y el cuerpo nota la incoherencia, aunque el PowerPoint sea precioso. Y esto no pasa solo en empresas, también nos pasa a nosotros. La razón dice, descansa. El deseo dice, mira otro vídeo. Y la voluntad intenta mediar mientras respondes emails a las 11:30 de la noche. Somos bastante menos evolucionados de lo que creemos. Quizás el bienestar laboral no se encuentra en realizar un webinar de mindfulness una vez al año. Quizá consiste en crear sistemas más coherentes, sistemas donde lo que se dice, lo que se exige y lo que se sostiene no estén constantemente contradiciéndose.
Platón decía que la justicia aparecía cuando las partes del alma entraban en armonía. Y honestamente, creo que algo parecido ocurre en las organizaciones. Una empresa sana no es la que elimina la tensión, eso es imposible. Una empresa sana es la que consigue equilibrarla sin destruir a las personas en el proceso. Quizá muchas personas no están desmotivadas, quizá simplemente llevan demasiado tiempo viviendo dentro de sistemas fragmentados. Y quizá muchas empresas tampoco son malas. Solo están desconectadas de sí mismas. Porque al final, una organización también es un reflejo humano. Tiene impulsos, miedos, ambición, ego, deseo de reconocimiento. Y quizá la verdadera evolución laboral no tenga que ver solo con tecnología, sino con aprender a construir sistemas más conscientes. Platón pensaba que el alma necesitaba equilibrio para alcanzar justicia. Quizá las empresas también. Y entonces, la pregunta importante no es cómo eliminamos el conflicto, porque el conflicto humano siempre va a existir. La pregunta real es cómo aprendemos a convivir con él sin destruirnos. Y honestamente, creo que ahí es donde muchas empresas se han perdido. Han aprendido a optimizar procesos, pero no a comprender personas. Y muchas personas también. Saben producir, responder, rendir, adaptarse, pero no saben escucharse. Por eso Human nace desde una idea muy concreta: no separar la productividad de la humanidad, la estrategia del bienestar, la empresa de las personas. Porque cuando una organización ignora lo humano, termina perdiendo talento, energía y sentido. Y cuando una persona vive completamente desconectada de sí, termina funcionando, pero deja de habitarse. Y quizá aquí está la gran pregunta. ¿Qué pasaría si las empresas dejaran de funcionar únicamente desde la presión y empezaran a construirse desde la coherencia? Porque una organización no crece solo por exigir más. Crece cuando las personas entienden hacia dónde van, cuando existe propósito, cuando hay claridad, cuando las decisiones tienen sentido. Platón hablaba de armonía dentro del alma. Y honestamente, creo que el futuro del trabajo también dependerá de eso. De crear organizaciones donde razón, deseo y voluntad no estén compitiendo constantemente, sino avanzando en la misma dirección. Porque no se trata de ir más rápido, se trata de construir algo que pueda sostenerse sin destruir a quienes lo hacen posible. Y aquí hay algo importante que muchas veces olvidamos. Las grandes transformaciones rara vez empiezan con cambios gigantes. Empiezan con pequeñas decisiones repetidas cada día, con hábitos, con conversaciones, con la forma en la que pensamos, priorizamos y nos relacionamos. Porque una cultura organizacional no se construye en un PowerPoint, se construye en lo cotidiano, en cómo lideramos, en cómo escuchamos, en cómo tomamos decisiones cuando nadie nos está mirando. Y lo mismo ocurre con las personas. No nos transformamos de golpe, nos transformamos cuando empezamos a actuar una y otra vez en coherencia con lo que realmente importa. Porque al final, lo pequeño también moldea el futuro. Y por eso dentro de Human hablamos de 3 caminos. El primero es claridad, porque muchas veces el agotamiento no viene solo del exceso, sino de la desconexión. De no entender qué te pasa, qué necesitas o por qué sientes esa tensión constante. El segundo es cambio, porque entender algo no transforma nada si seguimos funcionando exactamente igual. Aquí aparecen los límites, las decisiones, la cultura, los hábitos, las dinámicas organizacionales. Y el tercero es reconfigurar, que probablemente es el más difícil, porque implica construir una nueva forma de relacionarnos con el trabajo sin seguir repitiendo modelos que nos desconectan. Y esto no sirve solo para individuos, también sirve para equipos, para liderazgo, para organizaciones enteras. Porque una empresa no cambia solo cambiando estrategias, cambia cuando cambia la manera en la que las personas se relacionan dentro de ella. Quizá el futuro del trabajo no dependa únicamente de la inteligencia artificial, sino de nuestra capacidad para construir organizaciones más conscientes. Empresas capaces de crecer sin perder humanidad y personas capaces de trabajar sin perderse a sí mismas. Porque quizá el verdadero equilibrio no consiste en elegir entre rendimiento o bienestar, sino en dejar de vivir como si fueran enemigos.